chicos, ¿cómo les va? En este video que les van a pasar las chicas en el práctico, eh, vamos a estar hablando de la potenciometría directa. Cómo procesar los datos en la potenciometría directa. La semana pasada vieron cómo procesar los datos en una volumetría potenciométrica, o sea, en una volumetría o titulación potenciométrica en la cual usamos a los electrodos como indicadores del punto final de una titulación o una volumetría. Ahora lo que vamos a ver es cómo procesamos los datos con la ayuda de Excel para para realizar un análisis por potenciometría directa. Antes de eso vamos a repasar un poquito algunos conceptos que tienen que ver con los aspectos cuantitativos de la potenciometría. Aspectos cuantitativos de la potenciometría se basan en dos tipos de procesamientos de datos o de formas de trabajar con la potenciometría, trabajar con los electrodos. Una es la potenciometría directa, que en ese caso los electrodos son indicadores, los electrodos indicadores, los electrodos sensores, se utilizan para medir directamente la concentración de analito en una solución problema. Mientras que la titulación potenciométrica, como vimos la semana pasada, los electrodos indicadores se utilizan, valga la redundancia, como indicadores del punto final de la titulación potenciométrica o de una volumetría. Para repasar lo que sí vimos en el teórico respecto de lo que es la potenciometría directa, es lo que en los métodos instrumentales se denomina calibración metodológica. O sea, es el instrumento me da una señal analítica que se relaciona de manera directamente proporcional con la concentración de analito. Entonces, para ello, lo que se hace es preparar una serie de estándares de concentración conocida, medir la señal de cada una de esas soluciones de concentración conocida para determinar la función de calibración. Y la función de calibración siempre es una función lineal, en la cual la señal es directamente proporcional al analito. Esa proporcionalidad está dada, bueno, por una función que en el caso de la potenciometría, esa pendiente puede tener un valor positivo o un valor negativo. En realidad en todas las determinaciones instrumentales, esa pendiente puede resultar tener un valor positivo o negativo. En general tiene un valor positivo en las técnicas instrumentales, pero en la potenciometría es muy común que también tenga valores negativos según si se están analizando cationes o aniones. En general, cuando el analito es un cation, la pendiente es negativa. Cuando el analito es un anión, la pendiente es positiva. Y otra cosa que cambia en las potenciometrías directas, es que no se hace en función de la concentración del analito, sino de el P, o sea, el menos logaritmo de la concentración de analito, porque ahí la función es lineal, si no es logarítmica. Entonces después, cuando se mide la señal de analito en una muestra problema, simplemente por interpolación se determina la concentración de analito o una función de la concentración del analito, que en este caso, en el caso de las potenciometrías, es el P del ion, o sea, el menos logaritmo de la concentración de analito. Haciendo esas aclaraciones, entonces vamos a ver la potenciometría directa, porque las titulaciones potenciométricas las vimos la semana anterior. En la potenciometría directa, entonces, se compara el potencial desarrollado por el electroindicador en la solución problema con el potencial o los potenciales que se obtienen cuando ese mismo electrodo se sumerge en una o más soluciones estándares del analito. Entonces, en estos casos se cumple ¿qué? La ecuación de Nernst, o una ecuación tipo Nernst para las potenciometrías, es que el potencial de la celda es la señal analítica que se grafica en I. La pendiente es 0,0592 cuando ese potencial se mide en voltios, sino 59,2 cuando ese potencial se mide en milivoltios, sobre N, donde N es la carga del ion,
Por ejemplo, para protones o pH sería 1, para calcio, por ejemplo, un ion calcio sería 2. Y la pendiente puede ser positiva o negativa según si se trata de cationes o aniones. Eso por el p-ion, donde el p-ion es la variable X, o sea, la variable independiente, porque dijimos que siempre las concentraciones conocidas, esto se determina con concentraciones conocidas y las concentraciones se grafican en X. Y acá no se grafica la concentración, sino una función de la concentración, que en este caso es el menos logaritmo de la concentración, más una ordenada al origen, que le vamos a llamar, que está en las potenciometrías. Y que dentro de esa K, no sé si recuerdan, está, por ejemplo, el potencial del electrodo de referencia que se usa en una celda. Entonces, como les dije recién, ese potencial de celda, cuando es en voltios, me da la pendiente 0,0592. Cuando ese potencial de celda está en milivoltios, la pendiente es 59,2 sobre N P-ion más K. Entonces, y la pendiente es positiva o negativa según si se trata de cationes o aniones. En el caso de aniones, la pendiente es positiva. En el caso de cationes, la pendiente es negativa. El procedimiento que hacemos durante una potenciometría directa, se preparan entonces las soluciones de concentración conocida y creciente, a cada una se mide el potencial, y después se grafica el potencial versus el p-ion, o sea que la concentración se tiene que transformar primero en el menos logaritmo de la concentración, y después podemos determinar la pendiente y la ordenada de la función. Esto es lo que se denomina calibración metodológica de electrodos para potenciometría directa. Una vez que se determina la pendiente ordenada experimentales a través de la calibración del electrodo, luego hay que determinar la concentración de analito en la muestra problema por interpolación. O sea, se mide a la solución problema se mide el potencial y después se interpola en la recta de calibración. Un problema que tiene los electrodos es que con el tiempo van perdiendo su capacidad para responder a la concentración de analito, o sea, pierde lo que se conoce con el nombre de sensibilidad. Esa pérdida de sensibilidad, ¿y por qué es sensibilidad? Porque afecta la pendiente, ¿sí? O sea, el problema es que con el tiempo esa pendiente se va haciendo cada vez menos pronunciada, ¿sí? Si ese valor era 0,0592 sobre n, cada vez se va haciendo menor la pendiente. Y se hace menor, hasta que se hace cero. Cuando la pendiente se hace cero, ya directamente no responde el electrodo a la concentración de analito. Pierde la capacidad de respuesta. La pérdida de sensibilidad del electrodo se pone de manifiesto entonces por la caída sistemática del valor de la pendiente, hasta que se hace igual a cero. Es por lo tanto importante medir o evaluar esa pérdida de sensibilidad. O sea, lo que se hace para verificar que el electrodo esté funcionando correctamente es ver si se perdió o se disminuyó la pendiente y en cuánto disminuyó la pendiente. Para ello se usa lo que es el cociente, se hace un cociente entre la pendiente experimental, o sea, la que se obtiene a partir de la curva de calibración, y la pendiente teórica, que es S más o menos 0,0592 sobre N. Recuerden que N es la carga del ion que se está midiendo. La pendiente experimental debería ser igual a la teórica, o muy cercana. Entonces este cociente debería dar 1 en una situación ideal.
A esa cociente se lo denomina eficiencia electromotriz del electro. Y es igual. Recuerden que la pendiente teórica es S más menos 0,0592 sobre N cuando se mide en voltios o 59,2 sobre N cuando se mide en milivoltios. El valor ideal de la eficiencia electromotriz del electrodo es 1. ¿Sí? O sea que la pendiente experimental se hace igual a la teórica, por lo tanto este cociente se hace 1. Pero el electrodo sigue siendo funcional hasta que cae por encima de 0,9. Por debajo de 0,9 ya perdió demasiada sensibilidad, entonces no se lo puede utilizar para una potenciometría directa. Sí para una titulación potenciométrica donde se miden deltas o diferencias, pero no para una potenciometría directa. ¿Sí? Entonces, un electrodo sigue siendo funcional para una titulación potenciométrica, pero no para una potenciometría directa cuando está por debajo de 0,9. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo procesar los datos de una potenciometría directa, usando como programa Excel, que es una planilla de cálculo muy común y que existe. El ejemplo que vamos a usar es el ejemplo que está en el libro, que es el ejemplo 13.6 del libro. El ejemplo 13.6 dice, un electrodo sensor de amoníaco gaseoso dio los siguientes datos de calibración a pH 13. Da las concentraciones de amoníaco, esta fue la calibración, ¿no? Las concentraciones de amoníaco y potencia. Entonces, en el primer punto dice determinar la pendiente ordenada experimental a partir de los datos de calibración del electrodo. Para eso, yo lo que hice fue trasladar los datos a esta tabla de valores para que veamos cómo se tiene que proceder. Lo primero que tienen que observar acá es que las concentraciones de amoníaco están en molar y las tengo que pasar a el menos logaritmo de concentración. O sea, tenemos que pasar a P amoníaco. Entonces, el primer paso es pasar las concentraciones al logaritmo negativo de las concentraciones de amoníaco. Para eso, lo que yo voy a hacer es agregar una columna acá. Simplemente voy a elegir o seleccionar esta columna y voy a presionar insertar. Insertar. Y acá vamos a pasar todas las concentraciones de amoníaco que están en estas celdas, en esta columna, a P amoníaco. Bueno, acá para... a P amoníaco. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Simplemente hacemos igual, cuando presionamos o escribimos la palabra, escribimos igual en el Excel, se llama una función. Y para llamar a una función podemos hacerlo a través de insertar función. Y acá voy a elegir entre las funciones matemáticas. Vamos a buscar logaritmo base 10, que está acá. Logaritmo base 10, pues lo que yo voy a hacer es determinar, es el menos logaritmo. Entonces, a este número vamos a hacer el menos logaritmo. Le agrego el signo menos y simplemente doy a aceptar. Bueno, acá están. Ese es el logaritmo, entonces está bien porque 1 por 10 a la menos 5, el logaritmo es 5. Ahora simplemente lo que voy a hacer es, me voy a parar al final de la celda, en el vértice inferior derecho, hasta que se forma esta cruz en negro. Ven que mientras estoy acá, cuando me coloco en ese vértice, se forma una crucecita y simplemente bajo hasta el final
Y ahí simplemente se transforman todas estas concentraciones en P-ion, en P-amoníaco. Si se fijan, acá me quedaron 2 de 4. Eso es porque yo lo tengo con un solo decimal. Si le aumento los decimales, para aumentar los decimales uso estos botones. Cuando uso este botón, aumenta el número de decimales. Y ahí, cuando aumento los decimales, me aparecen las diferencias entre este 4 es 4, 4,35. Bien, si se fijan, el ordenamiento de los P es exactamente al revés. Siempre para hacer una potenciometría directa o un método instrumental en general, las concentraciones se tienen que colocar en orden creciente, ¿sí? Es muy importante colocarlas en orden creciente. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a ordenar de menor a mayor en función o teniendo en cuenta que quiero ordenar de menor a mayor esta columna. Para eso selecciono los datos, me voy a donde dice datos y donde dice ordenar, me voy a donde dice ordenar, me aparece esta ventana de diálogo en la cual le voy a decir que ordene los datos por el P amoníaco de menor a mayor. Como están todos elegidos o seleccionados, cuando le doy a aceptar, cambia el orden. Cambia el orden de todos los datos, pero poniendo de menor a mayor el P amoníaco. Entonces, de esa manera me quedaron ordenados los datos en función de valores crecientes de X. Otra cosa que es importante para procesar los datos es que siempre se escribe X, los valores de X del lado izquierdo y los valores de Y del lado derecho. ¿Sí? Ese es el orden en el cual se tienen que colocar los datos en Excel para poder determinar ahora, procesar los datos, para poder procesar los datos de esta calibración metodológica. Bien, y lo que queremos hacer es determinar la función. ¿Se acuerdan que la función era Y igual a por X más B? Entonces, lo que necesitamos determinar es el valor de A y el valor de B. Para eso, para poder determinar esa función, lo que vamos a hacer es primero graficar los datos, ¿sí? Graficar los valores de X y de Y, para poder ver ese gráfico, y además el programa nos devuelve en el gráfico los valores de pendiente y ordenada. Para eso simplemente seleccionamos todos los datos, inclusive podemos incluir o no los nombres de las columnas, incluimos los nombres de la insertar, y acá elegimos el gráfico que es dispersión XY. Y dentro de los gráficos de dispersión XY, elegimos el que tiene los puntos sin ninguna línea. Bien. Acá le vamos a agregar, vamos a ir a donde dice más, y le vamos a agregar títulos en los ejes. Acá simplemente vamos a poner E en milivoltios, y acá vamos a poner P amoníaco. Así. Entonces, ya me quedó el gráfico que tiene los puntos alineados y se nota que la pendiente es negativa.
Ustedes se preguntarán por qué la pendiente es negativa. Porque este electrodo en realidad es un electrodo de amoníaco, porque el amoníaco no tiene carga. El tema es que este electrodo amoníaco funciona teniendo dentro del sensor de amoníaco un electrodo de pH, que lo que están midiendo en realidad es el pH. Por eso es que la pendiente es negativa, porque están midiendo un cation. Ahora simplemente para que el programa me devuelva la función, que es lo que quiero averiguar, hago clic con el botón izquierdo en un punto. Cuando hago eso, fíjense, se seleccionan todos los puntos de la gráfica. Ahora me paro en cualquier punto y hago clic con el botón derecho. Y ahí me dice agregar, y ahí voy a elegir donde dice agregar línea de tendencia. Fíjense que agregó la línea de tendencia y me abrió este cuadro de diálogo de la línea de tendencia, donde me da el formato de la línea de tendencia, que es lineal, me permite hacer exponencial, logarítmica, etc. Nosotros siempre vamos a utilizar la función lineal. Y si bajamos acá por este cuadro de diálogo, le puedo pedir que presente la ecuación en el gráfico. Cuando me presenta la ecuación en el gráfico, fíjense, apareció la función. Voy a cerrar este formato de línea de tendencia y acá está la función, que le puedo hacer un poquito más grande como para que se pueda ver bien. Ahí tengo la función. Sé que la función, fíjense que es menos 59,05 por x más 563,36. 59,5, ¿se acuerdan que era 59,2 el valor teórico sobre n? Porque el potencial está en milivoltios, ¿sí? Si hubiera estado en voltios me hubiera dado 0,05905 en lugar de, digamos, 1000 veces menor. Entonces ya tengo la función pendiente y ordenada. La pendiente, simplemente la voy a pasar a acá, determinar la pendiente y ordenada. Entonces acá simplemente vamos a escribir la función que es y es igual 59,05 menos valor negativo por x más 563,36. Esa es la función que tiene esta calibración. En B me dice calcular la eficiencia electromotriz del electrodo beta, sabiendo que la pendiente teórica es menos 59,2. Recuerdan, si recuerdan bien lo que vimos recién, beta era el cociente entre la pendiente experimental, que es esta sería la pendiente experimental, era el cociente entre la pendiente experimental y la pendiente teórica. En este caso sería entre 59,05 y 59,2. Ese cociente que me debería dar 1. Entonces, lo que vamos a hacer acá es determinar el valor de beta, que es igual a menos 59,05 dividido menos 59,2. Fíjense, ahí da el valor de beta, que es 0,9975, 7466, pero podemos reducir los decimales de acá, simplemente con el botón de reducir decimales acá. Lo que significa que todavía este electrodo es funcional, porque me da un valor mayor a 0,9. ¿Sí? Si recuerdan, como vimos recién, un cociente, o sea, una eficiencia electromotriz mayor a 0,9, me está indicando que el electrodo sigue siendo funcional para
potenciometría directa. 0,9975 es el valor de la eficiencia electromotriz. Si es mayor a 0,9, por lo tanto, el electrodo sigue siendo funcional para potenciometría directa. Y por último, dice, calcula la concentración de amoníaco de una muestra cuyo potencial fue 339,3. ¿Sí? 339,3, yo simplemente voy a pasar acá en la muestra, entonces, el potencial de la muestra es igual a 339,3. Bien, para determinar la concentración de analito en la muestra, yo voy a utilizar la función que acabo de obtener. Yo sé que Y es igual a menos 59,05 por X más 563,36. Para determinar la concentración de amoníaco en la muestra, lo que voy a hacer es usar la función. ¿Sí? Si recuerdan, la función lineal Y es igual a X más B. Si yo tengo el valor de Y, despejo X. ¿Cómo despejo X de acá? X va a ser igual a Y menos B sobre A. Despejo de acá el valor de X. Por lo tanto, el valor de P amoníaco en la muestra problema va a ser igual a, el valor de I ahora es 339,3. Menos B es igual a 563,36. Sobre A, y la pendiente era menos 59,05. Entonces el valor de P amoníaco, que es X, ¿no? En esta muestra es igual a 3,79. Ese es el P amoníaco, pero si yo quiero calcular o determinar la concentración de amoníaco, es simplemente 10 elevado a la 3,79, o lo que es lo mismo. Cambio el signo, menos 3,79, y hago inversa logaritmo base 10. Eso da 1,6 por 10 a la menos 4. Entonces, de esta manera procesamos los datos de potenciometría directa usando Excel, ¿sí? O sea, para recordar y simplemente hacer un resumen, a las concentraciones las transformamos en P-ion cuando están en concentraciones molares. Después ordenamos de menor a mayor los valores de concentración, graficamos y le pedimos al gráfico que nos devuelva la función. Utilizamos, recuerden, insertar gráfico, dispersión XY, después agregamos la línea de tendencia. Cuando agregamos la línea de tendencia, le decimos que presente la ecuación en el gráfico, con eso obtenemos la pendiente y la ordenada. Y después con la pendiente y ordenada determinamos para un valor de señal, un valor de concentración, el valor de concentración correspondiente, en realidad nos da el valor de P-ion, y con ese valor de P-ion lo transformamos en concentración. Haciendo un resumen, entonces, una vez que tenemos ordenados los datos, insertamos una imagen de dispersión XY, eligiendo que los puntos estén sin una línea que los una, porque nosotros los vamos a unir a esos puntos con una función de Excel, que es la tendencia.
que lo que busca es la función lineal que se ajusta mejor por un método estadístico a esos puntos experimentales. Cuando le agregamos la línea de tendencia, le solicitamos al gráfico que nos presente la función en el gráfico, y una vez que tenemos la función en el gráfico, podemos determinar, sabiendo un valor de y, despejar x, o sea, despejar el pellón, que es lo que hicimos acá. Conociendo el valor de potencial de la muestra, le pedimos al programa, le calculamos el valor de x, despejando de la función, y a ese valor de pellón simplemente lo transformamos a concentración, sabiendo que es el inversa del logaritmo de este valor cambiado de 100. Bueno, espero que haya sido de utilidad y que practiquen utilizar Excel para estas determinaciones o este procesamiento de datos, que les va a ser muy, muy útil en análisis instrumental. Nos vemos en el próximo video.